¿Listo? ¿Listo? Adelante. Estimados amigos, el día de hoy tenemos el gusto de estar en nuestra querida universidad, en las instalaciones de Ingeniería Agrícola. Nos acompaña el doctor Carlos Gómez García, quien es catedrático de la carrera. El ingeniero es ingeniero agrícola de profesión, egresado de la universidad, y tiene un doctorado en Ingeniería y Materiales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor, gusta saludar a nuestros socios. Claro que sí, buenas tardes. Pues estamos aquí, bueno, para, pues, ¿en qué les podemos servir primeramente, ¿no? Y trabajamos aquí en la FES Cuautitlán, en la carrera de Ingeniería Agrícola. Pues ya tenemos 32 años ejerciendo aquí en algunas asignaturas en especial, que es formulación y evaluación de proyectos, mecanización agrícola y operación de obras hidráulicas. Nos acercamos a usted, doctor, con 3 preguntas en específico. ¿Cómo concibes la educación superior en el desarrollo de México? Bien, para empezar, estoy convencido que el desarrollo de un país está basado en la educación que recibe su pueblo. En eso estoy totalmente convencido. Pero vamos a hablar un poquito más atrás, ¿no? Pues la educación generalmente empieza cuando un niño empieza a tener nociones del espacio, del entorno en donde se desenvuelve, en la familia. Es decir, el niño que empieza a recibir información de los padres, si esta información, que es parte de la educación, ¿verdad?, es muy bien dirigida, obviamente que se va a ir reflejando con el desarrollo del individuo. En algunos casos, ¿verdad?, el medio, el entorno, con los vecinos, en la colonia donde el niño se desarrolla, también va a ser influenciado, sea de manera positiva o de manera negativa. Posteriormente, cuando el niño entra al preescolar, sigue recibiendo un cúmulo de información. Comportamientos, distinción de colores, algunas actividades didácticas, todo con el objetivo, ¿verdad?, de que el niño vaya desarrollando la parte pensante. Por el otro lado, ¿verdad?, pues cuando llega a otros niveles como la universidad, ya trae un cúmulo de conocimientos, de información. Entonces es parte de una educación, aquella que se vierte una cantidad de información, de todo tipo de información, para que el individuo pues pueda, en todo caso, pues decidir. Si tiene esa información muy bien cimentada, sus decisiones generalmente van a ser acertadas. Claro. Al final diríamos, la educación es un cambio de actitud. Es decir, nosotros podríamos, como personas, si tenemos una buena educación, pues todo se va a reflejar en nuestras acciones que llevamos a cabo en la vida diaria. Eso es un tipo de educación, aquella en la cual un montón de información se le vierte a un individuo y esa información del individuo es capaz de procesarla, le sirve para poder pues tener estrategias, acciones en la vida diaria. Pero hay otro tipo de educación, la educación de valores. Y esa educación de valores es la que ahorita, pues México está adoleciendo mucho. Sí, desgraciadamente así es. Algunos de ellos te voy a comentar, por ejemplo, ¿no? Tenemos la parte de la responsabilidad. Es un tema muy importante, ¿no? Cuando un individuo se ha formado con criterios de ser un individuo responsable, eso es un punto muy importante. La otra es la honestidad. La honestidad, pues eso debería de ser un arma, pero una bandera en este caso, ¿no? Una bandera que como individuo, como mexicanos deberíamos de tener. Claro. La hemos perdido. La puntualidad es otro de los puntos que son valores, vamos a llamarle éticos.
Muchas veces, pues cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, nos vemos entre la 1 y las 2. Entre la 1 y las 2 hay un espacio de tiempo muy grande, ¿no? Así es. Sí, muy grande, y todavía estamos haciendo perder el tiempo a la persona que llegó a la 1, a la 1, ¿no? La otra persona puede llegar hasta las 2 y pues, está dentro del rango de tiempo. Pero por ahí dicen algunos otros, 1 minuto que le hagas perder a un individuo, y si son 100 individuos, te está haciendo perder 100 minutos, que son muy buenos en la etapa productiva, en el quehacer diario. Y el problema se complica si esta persona llega después del tiempo estipulado. Así es. Claro. Otro aspecto muy importante es el respeto, que es también algo que aquí hemos perdido. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que si estamos en una fila en un banco, llega alguien y entra delante de la fila? Entra, o sea, delante de la fila donde estamos. Eso es una falta de respeto. Sí. Una falta de respeto. Cuando pagamos en el cajero, en los cajeros de una tienda comercial, nuestro cambio se quedan con ello, sea un peso, 50 centavos, se quedan con él. Es otra falta de respeto. Entonces, por todas partes hay falta de respeto aquí en México. Y no tenemos un sistema como para combatir o mejorar esa situación. Un punto importante también que considero que es otro de los valores es el amor al trabajo. Cuando uno llega a algún lugar, en este caso como egresado de Ingeniería Agrícola, pues uno no tiene pensado ejercer la docencia. Sin embargo, pues aquí me tocó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tomarle amor a la actividad, prepararnos, ¿sí? Dar todo lo que tenemos que hacer, porque si siempre vamos a estar inconformes, no vamos a hacer bien el trabajo. No lo vamos a hacer bien, y eso va a repercutir en la calidad de lo que nosotros estamos formando, que somos estudiantes, ¿no? Definitivamente. Un punto también importante, ¿verdad? Yo creo que aquí en México también nos pega mucho, es la educación financiera. Si la educación financiera, pues hay veces que no ni siquiera es tan difícil llevar a cabo esa parte, ¿no? Dice, habría que ver cuánto es nuestro ingreso, ¿verdad? Y es lo que tendríamos nosotros como máximo gastar. No podríamos gastar más de lo que no tenemos como ingresos. De lo contrario, entonces nos metemos en problemas de endeudamientos, y el ahorro bueno, puede ser periódico, ¿no? Puede ser diario, puede ser quincenal o mensual, pero debe ser un punto también importante en la educación de los individuos. Cualquier contingencia, si el individuo tiene un fondo por ahí, la va a poder sobrellevar. Claro. Si no tenemos ese fondo, entonces vamos a vender todo lo que de los bienes que hemos hecho a lo largo del tiempo, malbaratarlos. Y eso nos pega mucho, ¿no? Regresando un poco al punto anterior, en relación al trabajo. La mayoría de la gente piensa que el dinero es lo máximo para ser feliz. En la actualidad las empresas se preocupan por tener trabajadores contentos. ¿En base a qué? Ya no tanto el salario que les pagan, sino hay otras prestaciones con las que el empleado está contento. Ese es un punto fundamental. Y las empresas que se dignan de llamarse empresas lo hacen. El problema es el resto de los trabajadores. Pero bueno, es parte importante de un modo de vida. Claro. De hecho, hay veces que no se necesita pues demasiada inversión para tener contento a un trabajador. Nada más con que lo reconozcas su trabajo y lo reconozcas en público. A través de un reconocimiento en un documento, le hace sentir al trabajador de que es importante en esa empresa. Doctor, en el campo que nos ocupa y al que pertenecemos, que es la agricultura,
¿Cómo está la educación superior? Bueno, mire, pues aquí como universidad y estamos en la parte agrícola, pues primeramente, ¿verdad?, eso está muy relacionado con las políticas públicas. Las políticas públicas te van a orientar hacia dónde tenemos, como el portero, hacia dónde tenemos que movernos. Si el gobierno o la política que se está implementando es una producción para, bueno, lo que le llamamos nosotros seguridad alimentaria, eso tiene un matiz diferente, ¿no? ¿Qué es la seguridad alimentaria? Se refiere a que lo que se va a consumir aquí en México, no importa dónde se produce en Europa, en Asia, en África, o aquí en el mismo América, ¿verdad?, se compra y se lo ponen a las personas en la mesa. Así es. Sí. Eso es lo que se ha apostado. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado, pues nos sale más, bueno, se dice que nos sale más barato comprar los alimentos en otros países que producirlos aquí. Pero viene la contraparte, y entonces ¿a qué se va a dedicar nuestros agricultores? ¿A qué se van a dedicar? ¿Sí? ¿Sí? Si los agricultores son los que se encargan de producir, ¿verdad?, y se les está negando esa posibilidad porque se compran del extranjero. Las piñas en estos momentos están a 2 por 30 pesos. 2 por 30 pesos. Imagínense, 15 pesos una piña. ¿Cuánto le están pagando al productor de piña ahorita? Si aquí la compramos a 15 pesos, ¿verdad? Es una desilusión para un agricultor en esas condiciones. Claro. Y parece que se está importando piña, no estoy seguro, ¿verdad?, pero se rumora que hay importación de piña de otros países. Eso se llama seguridad alimentaria. Dices, compro mejor a otro país y lo traigo, pero también estoy, pues, frenando la producción en México, ¿no? La otra parte es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, que es lo contrario. Todo lo que nosotros producimos, o debemos de producirlo en México, no importa el costo, pero garantizamos que los productores puedan producir, tengan ingresos, ya sea a través de subsidios, a través de programas de compra y luego darles un extra por cada tonelada, ¿no? O sea, hay diferentes formas de cómo se puede hacer llegar la manera más efectiva debería ser como algunos otros países. Aquellos países que tienen otros sectores de la producción muy buenos, como por ejemplo la industria, ¿sí?, que se ha desarrollado en otros países a altos niveles, los ingresos que genera la industria permean a la agricultura. ¿Sí? A tal grado que se subsidia mucho la agricultura. Claro. Se subsidia tanto, entonces ser productor agrícola o ser algún industrial, alguien que se dedica a la industria, pues no hay una distancia en ingresos enormes. ¿Sí? Esa es una parte que deberíamos de nosotros implementar, ¿no? Si voy a comprar un bolígrafo como este, ¿verdad?, el equivalente a cuánto sería en algún producto agrícola, ¿no? Sí, pero debería de ser casi igual. Sí. Lógicamente el punto importante es la falta de competencia hacia el exterior. Los costos de producción son más elevados aquí en México. Como universidad, ¿cómo colaboraríamos a abatir esos costos? Bueno, primeramente ya te estaba comentando de la educación financiera. La educación financiera tiene que ver que con los recursos que tienes tenemos que producir. Regla número 1, no desperdiciar recursos. Pongamos un ejemplo. Si vamos nosotros a hacer, o vamos a producir cualquier cultivo, vamos a decir zanahorias, ¿verdad? Producimos zanahorias. Bueno, tengo que hacer unas actividades de labranza del suelo, ¿verdad? Es labranza
veo que la zanahoria pues es una raíz que puede ser de 20 centímetros, un poquito más, como desarrolla, ¿no?, la longitud. Entonces quiere decir que yo debo de preparar el suelo tal vez a esa profundidad o un poquito más, ¿verdad? La otra es que si contrato un tractorista y él, por acabar pronto, va a profundizar a 10 centímetros, cuando la zanahoria empiece a desarrollar, va a pegar con suelo duro y se va a deformar, ¿verdad? Se va a deformar. Puede ser que la zanahoria crezca en forma de L, o puede ser que empiece a engrosar demasiado. O sea, es una zanahoria que no tiene buen aspecto, mala calidad del producto, ¿sí? Pagué por una labranza que no se hizo con la calidad adecuada, debía haberse hecho, pero tampoco fuimos a verificar el campo, ¿verdad? Entonces ahí quiere decir que tampoco le vamos a meter una profundidad a 40 centímetros, porque entonces estamos gastando más recursos cuando el cultivo no lo requiere tanto, ¿no? Así es. Entonces, cuidar todo ese aspecto, ¿no? Lo mismo puede ser en la siembra. La siembra ya hay normas agrotécnicas que se tienen que respetar. Entonces, tenemos que hacer un proceso muy cuidadoso, bien específico en cada actividad, para decir esta actividad se lleva a cabo en este momento, lo vas a hacer con esta técnica, ¿sí? Esta está la norma, ¿sí? Si me dice que cada planta debe estar a 20 centímetros entre planta y planta, tenemos que respetar esas normas. Pero si empezamos a despilfarrar, ahora sí a derrochar recursos, cada hora que una máquina trabaje más, es dinero, ¿verdad? Cada hora que trabajemos menos, o minutos incluso, ¿verdad?, es dinero que estamos ahorrando. Si decimos, voy a ponerle 300 kilogramos de fertilizante al cultivo, pero si con 280 es suficiente, o 270, esos 30 kilogramos que no le voy a poner es dinero que yo estoy bajando el costo, ¿sí? Estamos bajando el costo, por un lado. Por el otro lado, pues nuestros campos son pequeños, en general, ¿no? Son pequeños, no son campos grandes. Queremos ser competitivos con los países como Estados Unidos y Canadá, donde los campos son extensos. Estos campos extensos nos permiten, adquirir equipo como maquinaria agrícola sin ningún problema para poder amortizar o depreciar esos equipos. Pero aquí en México, ahora como son pequeñitos, no tenemos esa posibilidad de estarnos equipando con máquinas para campos pequeños, no lo tenemos. La posibilidad, que incluso lo hizo el artículo 27, que tiene que ver con el ejido y todo eso, que dio la pauta para que los pequeños propietarios y el ejido puedan juntarse, organizarse, y entonces sumar superficies cada vez mayores, y de esa manera, como se esperan, lo que no se puede hacer en forma individual, habría que lograrlo en forma colectiva, en grupo. Y entonces, seguro que ahí bajarían nuestros costos. Tenemos muchas cosas por hacer en el campo, ¿no? Efectivamente, hay muchas cosas por hacer en el campo. Desde su punto de vista, hay un impacto interesante por parte de los técnicos, de los ingenieros agrícolas en el campo actualmente. Miren, aquí en esta parte, pues aquí se hacen eventos cada año de generaciones, ¿no?, donde vienen egresados de cada una de las generaciones y otras generaciones.